En este espacio trataremos de encontrarle respuesta y sentido a estas y muchas otras cosas. A través de nuestras charlas y con la voz de nuestros invitados, desenredaremos este lío llamado vida. Yo soy Julis Amador. Yo soy Yvette Ordaz. Bienvenidos al Sentido de las Cosas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, El Sentido de las Cosas. El día de hoy me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Soy Yvette Ordaz y estoy aquí en conjunto con mi amiga Juli. Bienvenida, amiga. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien, muy contenta porque el día de hoy les vamos a hablar de un tema que les va a volar la cabeza. La verdad es que tenemos muy poquito tiempo de haber conocido sobre este tema, que es el eneagrama. Se van a preguntar, ¿qué es eso, verdad? Bueno, si alguna vez ustedes se han hecho la pregunta de quién soy, para qué nací, qué propósito tengo en la vida, si quieren conocerse más allá de realmente quiénes son, más allá del carro que conducen, más allá de la casa que tienen, de los logros personales, si alguna vez en su vida ustedes se han sentido medio... Que no saben para dónde, Exacto. Que no saben quién soy. Así es, no sé si tú alguna vez en tu vida, Juli, has sentido como esa duda. Entonces, bueno, pues estoy fascinada porque sí existen herramientas que te pueden ayudar a ver más allá en tu interior a nivel, no sé si sea espiritual, personal, no sé. Entonces, el día de hoy tenemos un invitadazo. Claro. Que nos va a ayudar a desmenuzar y a desenredar este duda. Tema. Un invitadazo de lujo y un tema también de lujo interesantísimo, porque como tú dices, yo creo que todos en alguna ocasión, en alguna etapa de nuestra vida hemos entrado en esta crisis existencial de quién soy, para dónde voy, y pocas veces sabemos con qué herramientas contamos o podemos echar uso para conocernos, ¿no? Para conocernos, descubrir realmente quiénes somos y para dónde vamos. Y el día de hoy, pues vamos a conocer una de ellas, que es el eneagrama, que descubrimos recientemente las dos, pero es un tema que nos ha fascinado porque de verdad creo que es una herramienta muy útil y espero que a ti que nos estás escuchando también le encuentres interés y también te sirva. Entonces vamos a desmenuzar, a desenredar este tema el día de hoy del eneagrama con este invitado queridísimo para nosotras. Está aquí nuestro amigo Ricardo Carvajal Mendoza. Rico, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy feliz, contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme y por poner sobre la mesa este tema tan importante, como ustedes decían, que se basa en las preguntas más esenciales que toda persona se hace y que le va a ayudar a todos responderse desde esta herramienta del eneagrama. Bueno, pues bienvenido otra vez, ponte cómodo porque no va a ser la primera vez que te vamos a tener por aquí. Encantado. Muchísimas gracias, de verdad, Rico. Yo les quiero platicar un poquito acerca de Rico, algunos aspectos de su ámbito curricular. Rico estudió filosofía y teología en el Seminario Arquidiocesano de San Luis Potosí, es maestro en psicoterapia Gestalt, participó en el programa de resolución positiva de conflictos en el Instituto de Verano para la Construcción en Virginia, Estados Unidos. Fue parte del proceso de formación para educadores SAT nivel 1 del doctor Claudio Naranjo. Tiene un diplomado en conocimiento y manejo del eneagrama, vaya. Fue integrante de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares de México. Es conferencista, fue director del Colegio La Salle de San Cristóbal, facilitador de talleres de relaciones humanas y resolución positiva de conflictos. Fue profesor en la carrera de psicología clínica en la Universidad Mesoamericana en San Cristóbal, también director del equipo internacional de CIPAS en Chiapas durante el conflicto armado. Luego nos platicas de eso, seguramente estuvo bien interesante. Sí, mucho. Facilitador de constelaciones familiares sistémicas, socio fundador del Centro de Desarrollo Humano Crece en San Luis Potosí y cuenta también con certificación en liderazgo social por la Universidad de Monterrey. Entonces, bueno, pues esto es una parte, digamos, de la trayectoria profesional de Rico. Nos dice una parte de él, pero no nos dice todo. Entonces queremos saber quién es Rico Carvajal. Platícanos tú, Rico, ¿quién eres? Fíjate que ya escuchar la pregunta dirigida a mí mismo me hace detenerme y decir, bueno, verdaderamente, ¿quién soy? No soy lo que tengo, no soy lo que conduzco, no soy lo que poseo, no soy lo que estudié, no soy lo que puedo. ¿Quién soy yo?
Y yo a lo largo de los últimos años de mi vida me he definido como un buscador, me he definido como un aprendiz, me he definido como un ser que camina. He vivido en 10 ciudades distintas, Wow. ¿no? Dentro y fuera del país. Y no nada más por las ciudades, sino por los tipos de gente que ahí te encuentras. Y esas gentes tan distintas de mí, desde gentes de otros países hasta gentes de otras raíces étnicas, han confrontado esta pregunta que tú hoy me haces. Por eso digo, pues sigo aprendiendo, sigo siendo un ser en movimiento y sigo buscando. Yo me quedaría con eso, ¿no? Que cree en sí mismo, que cree en el otro y que cree que este mundo puede ser mejor con la participación de todas, ¿no? Eres un ser en constante cambio, sí, ¿no? Y aprendizaje. Totalmente. Y estoy segura que como parte de estos aprendizajes fuiste a dar precisamente con este tema del eneagrama, del Justo. que ya vimos que tienes por ahí algunos estudios. Y pues seguramente ha sido una herramienta que te ha ayudado a ti porque la has estado compartiendo con muchas personas a descubrirte en este quién soy, ¿no? Entonces, bueno, pues súper bien que empecemos a hablar de este tema y pues vamos entrando en materia. Ajá. Platícanos entonces, Rico, para empezar, ¿qué es el eneagrama? Pues mira, tú lo dijiste bien al principio, o sea, el eneagrama es una herramienta, como muchas otras herramientas hay para el conocimiento de sí mismo y para la trascendencia de uno mismo, ¿no? Se enraiza, y aquí quiero ser como detenerme un poco por lo importante de las preguntas que hacías, Ivette, y también Julissa. ¿Quiénes somos realmente? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Como dijiste tú, ¿estamos aquí para estudiar, trabajar, reproducirnos y morir? Exacto. ¿O estamos para algo más, no? Entonces, estas preguntas tampoco crean que son nuevas ni me las inventé yo, ¿no? Estas preguntas surgieron con el nacimiento de la filosofía, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y para qué estoy aquí, no? Me estoy volviendo filósofa, creo, sí, porque es cuando empecé a buscar. Justamente el ser filósofo es preguntarte sobre las cosas, ajá, ¿no? Y por eso me encanta el título de su podcast, porque todas las cosas tienen un sentido. Que yo lo pregunte o no, eso es distinto, pero todo tiene un sentido y un para qué. Sí. Entonces, es bien interesante hoy que nos detenemos en este programa a preguntarnos, ¿y para qué estamos nosotros aquí? Entonces, el eneagrama es una tipología de la personalidad, es decir, una clasificación de cómo los seres humanos en cualquier parte del mundo, en cualquier país y cultura, se clasifican, ¿no? ¿Por qué hasta ahora se conoce en los últimos 3, 4 décadas, ¿no? Porque justamente permaneció oculta solo compartiéndosele a personas iniciadas, a personas que se detenían en su vida para buscar en lo profundo de las tradiciones orales, de las tradiciones escritas, el sentido, este sentido del que hablamos, ¿no? Entonces eran pequeños círculos de estudio, casi esotéricos, secretos, ¿no? Sí. Y hace más o menos a la mitad del siglo pasado, un boliviano, Oscar Ichazo, que era un buscador, ¿no? Se dio a la tarea de recorrer el mundo y de conocer y adentrarse en las distintas tradiciones espirituales y del conocimiento humano, ¿no? Estuvo con los hindús, con los tibetanos, con los sufis, con los cristianos primitivos, etcétera, ¿no? Y entonces descubrió casualmente, y él narra así, que un monje se le acercó un día y le entregó esta herramienta del eneagrama y le dijo, dime tu nombre. Y le dijo el monje, es algo que no te puedo revelar, ¿no? O sea, así de secreto permaneció durante siglos, ¿no? Entonces, hoy lo tenemos al alcance de todos. Claro. Cualquier persona que googlee eneagrama sabrá que es una palabra compuesta de 2 raíces griegas que quieren decir eneas y grama. Eneas es 9 y grama son formas o tipos. Entonces, realmente es 9 formas de personalidad de los seres humanos, ¿no? Ese es el eneagrama. Entonces, el eneagrama, digamos, es una herramienta de autoconocimiento que está basado en la clasificación de nuestra personalidad
de 9 tipos, ¿no? Que se reconocen en este enneagrama, ¿correcto? Totalmente de acuerdo, sí, así es. Son 9 tipos de personalidad que si tú naciste en Río Verde o en Ciudad Fernández o en Ciudad de México o en la India, esos 9 tipos aplican, uno de ellos aplica para ti. Uh-huh. Y aplica en el sentido de descubrir más al fondo la raíz de quién eres realmente. Tengo una duda, Rico. ¿Aplica en razón de las creencias, de la educación o ya lo traes? Muy buena pregunta, porque nosotros pensaríamos que nosotros ya traemos una personalidad por raíces genéticas y hay rasgos, es importante decirlo, hay rasgos heredados de nuestros ancestros, de nuestros padres más directamente, ¿no? Cómo mi mamá encara la vida, cómo mi papá se planta frente al trabajo, cómo se relacionan entre ellos, etc. Muchos de esos rasgos ciertamente son heredados y otros rasgos son aprendidos. Entonces, en los primeros años de nuestra edad, nosotros vamos sumando estos elementos, estos factores, hasta constituir lo que llamamos nuestra personalidad, que es la fusión del temperamento y del carácter, de lo genético y de lo aprendido, ¿no? Y también, ¿qué relación tiene o qué diferencia hay con la identidad? Porque son 2 palabras parecidas, ¿no? A mí me da la impresión que personalidad es un poco a lo mejor más superfluo, como lo que aflora, y la identidad es como más profundo. Yo no sé, ahorita estoy pensando si el enneagrama es una herramienta para descubrir tu personalidad y a través de eso ir más hacia adentro. No, pues aquí se acaba el podcast porque ya lo dijiste. Justamente, fíjate, Julissa y Beth, A ver. justamente crecimos creyendo que la personalidad era lo que soy. Ajá. ¿No? Incluso decimos, carismático. qué carismático, qué personalidad tiene esta persona, ¿no? Pero la personalidad realmente es lo de afuera, es la cáscara. Okay. Y tan nos hemos llegado a creer que somos nuestra personalidad que nos hemos olvidado de nuestra esencia, que es nuestra identidad más pura, ¿no? Entonces, sí, el enneagrama nos ayuda a descubrir nuestra personalidad para ir quitando cosas que le fuimos pegando a lo largo de los años, ¿no? Y que cada vez aflore de mí nuestra esencia, nuestra verdadera identidad. Ese es el trabajo, ¿no? ¿Sabes qué, Rico? Ese es el tema que me voló la cabeza. Es lo que yo les decía cuando empezamos el tema. Les va a volar la cabeza porque por lo general dices, vas creciendo con etiquetas. Ay, es que es bien enojón. Ay, es que es súper listo o súper lista. Es que es bien alegre, el otro es bien amargado. Y tú te vas creyendo que eres y que eres a lo mejor bien listo para sacar dinero o bien listo para trabajar. O sea, traes tus etiquetas. Entonces, el que tú digas esto, que tú puedes quitarte eso y realmente hacer lo que desde tu interior viene, está fabuloso. O cuestionarte, sí, ¿no? O sea, si realmente soy envidioso, si soy enojón, ¿por qué no? Sí, ¿por qué soy así? ¿Qué hay detrás de esas máscaras o de esa personalidad? ¿Qué es lo que evita que viva plenamente? Porque creo que a fin de cuentas, pues todas estas herramientas, su finalidad es que todas las personas, que nosotros podamos vivir de manera plena y armónica, sintiéndonos cómodos con quienes somos, ¿no? Y que no estemos así como tristes, ¿no? De que no, soy conflictuados, tal todo el tiempo. Así me voy a morir. Ajá. Así es. Sí. De hecho, tiene mucho que ver con una enseñanza que la psicología planteó hace 4 o 5 décadas, que decía, infancia es destino. Sí. O sea, así como naciste y creciste, así te vas a morir, mi chavo. O sea, imagínate no, qué triste, ¿no? Ajá. Totalmente. Qué triste, porque hemos sabido de historias de alguien que nació en condiciones no favorables y se volvió una persona muy exitosa. Rigoberta Menchú, por ejemplo, gente que ha salido súper bien y dices, no es destino, ahí lo demuestran. Pero ¿cuántas personas crecemos en una familia y dices, así soy, así me tocó? O sea, no, y la ventaja de la época en la que vivimos hoy, que es la era de la información, es que todos estos conocimientos que eran ocultos y eran transmitidos muy secretamente, hoy están al alcance de muchas personas. Y además tenemos la oportunidad de ir más allá al ir desenredando como en este espacio realmente qué es el enneagrama, ¿no? Porque también cuando hay mucha información corremos el riesgo pues, de perdernos
o de que no sea cierto, ¿no? Entonces es la ventaja de la época en la que vivimos. Y fíjate que algo que destaca de la parte del eneagrama es la imagen. Hay un símbolo que representa el eneagrama. Quisiera que nos platicaras por qué el eneagrama tiene un símbolo y de dónde viene este símbolo y qué significa. Sí, este símbolo es muy importante en el eneagrama y refleja pues la totalidad de su sentido, ¿no? Son básicamente 3 elementos que lo conforman. Ustedes lo van a poder ver en pantalla en algún momento. Aquí les voy a enseñar, si están escuchándonos en podcast, les recomiendo que vayan a YouTube para poderles poner la imagen y que puedan ver. Aquí les voy a compartir así de lejitos para que puedan ver. Ya en edición les ponemos otra imagen, pero para que se den una idea del Entonces, logotipo. ahí en lo que estás mostrando, Julissa, podemos perfectamente ver que una de las principales imágenes que conforman el eneagrama es el círculo. Y el círculo en casi todas las tradiciones ancestrales refleja la unidad. Es decir, no hay principio ni fin. Es decir, todos somos iguales. Dios uno, ¿no? En muchas culturas, las grandes religiones del mundo hablan de un Dios uno, ¿no? Y luego, si ustedes se fijan aquí, está un triángulo perfecto, un triángulo equilátero que une el 3, el 6 y el 9. Y en muchas de estas religiones monoteístas, ese Dios tiene manifestaciones diversas. En el cristianismo, por ejemplo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu. En el hinduismo es Brahma, Vishnu y Shiva, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, si el círculo es la unidad, el triángulo es la perfección en distintas formas de manifestarse, ¿no? Y luego después del triángulo está la hexada, es icosaedro, más o menos, una figura un poco... como medio una estrella. Como una estrella compleja, se llama la hexada. Es la ley del 7. En todas las culturas, la ley del 7 lo que nos refleja es el cambio permanente, el movimiento, nada es estático. Todo está transformándose. En cambio. Y esto encaja perfectamente con lo que decíamos hace un rato. O sea, si yo nací en estas condiciones, si yo nací en esta situación de vida, eso no quiere decir que me voy a morir así, sino que puedo transformarla, ¿no? Entonces, fíjense cómo conjuntamente ya el eneagrama habla de un enraizamiento en la unidad con formas de manifestaciones distintas, pero siempre en movimiento, para transformarnos y ir a lo más profundo de nuestra esencia. Y por eso es muy interesante el eneagrama. Oye, Rico, yo por ahí en lo que estuve leyendo como que entendí, tú me corregirás si entendí mal, que el símbolo del eneagrama es una cosa que fue como descubierta de culturas antiguas y que después hay otro personaje que creo que es el que comentaste, que le da el significado y lo ancla ya con los tipos de personalidad. ¿Es eso correcto? Sí, porque este símbolo se puede encontrar en ciernes, diríamos, en muchas otras culturas. Por ejemplo, en los pitagóricos, que eran expertos en matemáticas, ya hablaban de que los números podían explicar el universo, al ser humano, etc., ¿no? Entonces, converge la conjunción de símbolos y es George Ivanovich Gurdjieff y después Oscar Ichazo, que ya mencioné, quien en la búsqueda del sentido del ser en las distintas tradiciones espirituales toman el símbolo como una manera de explicar que sí eres así, pero que estás en evolución y que eres parte de un todo, ¿no? De todos somos uno, pero diferentes, ¿no? Ok, ¿y qué tipo de personalidades puede haber o qué tipos hay? Pues los que ustedes ya decían, ¿no? O sea, ay, ese es bien enojón, ay, eres bien floja, eres bien miedosa, ¿no? Bien miedoso. Y dices, ¿sabes qué? No quiero ser, pero ¿cómo le hago para saber, por ejemplo, yo cuál sería? ¿O cómo ¿cuáles podríamos son? llegar para empezar, ¿verdad? Para irlos conociendo, sí, ¿cuáles o sea, son los tipos de personalidad? ¿Dónde lo pueden ver la gente para saber? Ajá. Sí, exacto. Es una pregunta interesante. O sea, ¿cómo entrarle al eneagrama?
cómo saber qué tipo Sí. de personalidad tengo. Eneatipo se le llama, ¿verdad? Eneatipo, A cada sí, tipo el de tipo de personalidad que cada quien tiene. Obviamente hay que hacer un pequeño estudio, un cuestionario, varios cuestionarios, varias lecturas, ¿no? Para ir conociendo mis rasgos, conociendo una forma muy fácil y al mismo tiempo reveladora de entrar a conocer mi eneatipo es observándome. Fíjense, en esto que tú me preguntabas, Julissa, de dónde viene esta simbología que converge para desarrollar el eneagrama. En la tradición cristiana, por ejemplo, incluso judeo-cristiana, se habla de 7 pecados capitales. Uh-huh. Bueno, en otras tradiciones también. Ujú. ¿Qué son los pecados capitales? Son esa cosa, esa tendencia que a ti te ancla y que no te permite desarrollarte, que no te permite ser feliz, ser plena, ¿no? Como son la ira, como son la gula, como son la avaricia, como son la envidia. Es decir, y tú me dirías, oye, Rico, pero esos son 7 y aquí estamos hablando de 9. 9, ajá. ¿Qué pasó con los otros dos? ¿De dónde salieron? Justamente de estas otras tradiciones espirituales se añade, además de a los 7 pecados capitales, se añade la mentira y el miedo, que no son un pecado capital. No, pero no te permiten ser feliz. Pero que no te permiten ser tú y ser feliz, ¿no? Ajá. Oye, Rico, entonces el eneagrama pues hace honor a su propio sentido porque ha ido transformándose, ¿no? También el propio eneagrama y la forma en la que se utiliza de estas culturas antiguas en lo que a lo mejor era una simbología más que nada que tiene que ver con la unidad, con la existencia, sí, al descubrimiento de otras personas en épocas más recientes que le han ido dando este sentido de el descubrimiento a través de la personalidad, cristianizándolo también, ¿no? Para sí, encontrarle este sentido o esta relación con estos pecados que digamos podrían ser a lo mejor las carencias, las heridas, ¿no? Y que nos permiten a través de esta clasificación pues irnos conociendo, ¿no? Entonces creo que ha ido evolucionando también con el tiempo el eneagrama en sí, ¿no? Hasta llegar a ser lo que es hoy, que son totalmente 9 eneatipos. Sí, totalmente. Y qué bueno que lo mencionas porque quienes nos escuchan podrían quedarse con la idea de que esto es solamente para personas religiosas, porque se enraiza en las tradiciones espirituales judeas, cristianas, hindús, etc. Y no, realmente es para cualquier persona, porque cuando Óscar Ichazo recibe esta herramienta, él que era un conocedor del ser humano, empieza a darse cuenta que cada eneatipo encaja con uno de los trastornos que el estudio de la psicología de principios de siglo antepasado empezó a arrojar, ¿no? Okay. Y después él hace un curso allá por los años 50 en Arica, en Bolivia, e invita a muchos expertos del mundo a que vengan a tomar este curso sobre el eneagrama y los descubrimientos ya vinculándolos a la psicología que él había ido, a la psicología moderna que él había ido haciendo, ¿no? Y uno de ellos destaca tanto al punto de que se convierte como el gurú del eneagrama a nivel mundial. Y es un psiquiatra chileno, Claudio Naranjo. Claudio Naranjo se lleva va al curso de Óscar al Uruguay, a Paraguay, y regresa a San Francisco, a California, donde él era parte de un instituto del estudio de la personalidad. Y entonces, al ser psiquiatra y conocer todos los trastornos psicológicos del ser humano, va empatando de manera casi perfecta, natural, cada eneatipo y su carencia, su herida, su pasión, digamos, con los trastornos que la psicología iba revelando. Y por eso hoy el eneagrama es una herramienta que está al alcance de cualquier persona, si es religiosa o no, no importa, o sea, se va a dar cuenta que una vez que empiece esa búsqueda, Ivette, como tú mencionabas, va a ir creciendo en el manejo de sus emociones, va a ir creciendo en la definición de sus opciones, va a ir creciendo espiritualmente, va a ir creciendo en paz interior, en armonía, en felicidad.
éxito, en productividad, ¿no? Uno se puede arreglar, en pocas palabras. Totalmente. O sea, dice, ¿sabes qué? Yo ando fallando en esto, pero puedo mejorar y tener mi máximo potencial como ser humano. Sí, a través de conocerte. Qué padre. Y el eneagrama es una herramienta, no es la única, hay muchísimas otras, pero es una herramienta que hoy se conoce como de las más integrales, ¿no? Sí. Para arreglarme como persona. Okay. ¿No? Y con su sustento, como ya vimos, su sustento, digamos, científico o en la psicología moderna, ¿no? Que nos va a ayudar a conocernos y ha llegado a ser lo que es hoy el eneagrama. Y quisiera que nos adentráramos entonces a hablar en sí ya de estos tipos de personalidad que ya mencionamos que son 9, que nos platicaras un poquito cuáles son y en qué consiste cada uno. Fíjate que junto con esto que me estás preguntando y también con los avances que la ciencia ha ido teniendo ahora con los descubrimientos de las neurociencias, sabemos que en el cerebro humano están todas las glándulas y los centros de decisión donde se enraizan todo lo que decidimos en el día a día, ¿no? Y entonces en el eneagrama, fíjate lo visionario que fue y lo sabio que fue esta herramienta, que hoy no nada más la psicología, sino la neurociencia están demostrando su validez, ¿no? Órale, okay. Porque el eneagrama son 9, se divide en 3 grandes bloques de eneatipos. 3 grandes bloques, cada uno ligado a un centro de decisión. Ok. El como cerebro. Las áreas del cerebro. Exacto. El cerebro, la parte emocional, que nosotros metafóricamente decimos que está aquí en el corazón, ¿no? Pero está acá, ¿no? Realmente está en el cerebro, okay. Pero decimos que está en el corazón. Ajá. Y la parte instintiva, reptiliana, visceral, que decimos que está acá más en las vísceras, ¿no? Uh-huh. Y la parte más desarrollada, que es la parte racional, que es la que nos distingue de los primates y de otros seres vivos, ¿no? Entonces, cada uno de estos 3 eneatipos, unos están enraizados, cimentados en la parte instintiva. Entonces son los eneatipos 8, 9 y 1, son los más reactivos, son los que responden de volada, ¿no? Los viscerales, ¿no? Porque ahí se enraiza su ser, su eneatipo, ¿no? Uh-huh. Luego están el 2, 3 y 4, que son los de la tríada de la emoción. Son los más sensibles, sentimentales, emocionales. Uh-huh. Son los que se tocan el corazón antes de decirte una cosa, etcétera, ¿no? Okay. Y luego están el 5, 6 y 7, que son la tríada del pensamiento. Okay. Son los que no dan un paso antes. Sí, si no lo piensan 2 veces. Uh-huh. Si tú te fijas, estas 3 centros de decisión en cualquier persona son muy importantes. Claro. A la hora de que yo tomo decisiones en la vida sobre qué carrera quiero estudiar, con quién me voy a casar, si me voy a ir de la ciudad o no, etcétera. Lo razono, lo siento y lo acciono, ¿no? Claro. Pero me inclino más por uno. Y por eso es tan importante conocer desde dónde funciono yo para consultar a los otros centros y no vaya yo a regarla al tomar una decisión tan importante en la vida. Okay. Ay, no, ya estoy bien enojada, ¿sabes qué? Te vas de la casa, ya no aguanto este trabajo, bye. Pues no, a ver, pregúntale al corazón y pregúntale a la cabeza, oye, no, pero ¿y cómo voy a pagar la renta del mes que entra? Uh-huh. ¿O cómo voy a resolver mi situación? Entonces tenemos que buscar, aunque uno es el que predomina en mí, buscar una consulta con los otros centros de decisión. Entonces, cada uno de estos eneatipos, aunque tiene un centro que decide prioritariamente, puede consultar a los otros, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuáles? Perdón. ¿Cuáles eneatipos pueden ser o qué tipos de eneatipos existen, Rico? Bueno, cuando Óscar Ichazo revela esto y Claudio Naranjo lo retoma y lo va empatando con los trastornos de la personalidad, entonces muchos autores empiezan a ponerles nombre como destacando un rasgo de los más característicos de cada eneatipo. Y entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con el 1. El 1, acuérdense, es visceral. Funciona desde acá. Se le conoce como el perfeccionista.
Y el 1 es una persona que ustedes la van a identificar o se van a identificar a sí mismos claramente cuando vean que su closet, su alacena, su despensa está totalmente ordenado, clasificada por colores. Obsesivos. Sí, no, son súper organizados. O sea, si tú les dices, ay, ordéname estos libros, ellos te lo hacen perfectamente. Tienen sus zapatos, su ropa, todo bien ordenado, ¿no? Pero entonces, ese es digamos, el perfeccionista, ¿no? Es la persona que ve un vaso fuera de su lugar y dice, ¿quién dejó ese vaso ahí? A ver, me lo pone, se pone acá, ¿no? O sea, es un valor, ¿estás de acuerdo? O sea, el orden, ¿no? Pero se puede convertir en tu cárcel también, ahorita ¿no? vamos a hablar de cómo se puede, desde la pasión, convertir en algo turbio y que desequilibra al ser, ¿no? Y digamos que cada eneatipo tiene sus características y no necesariamente quiere decir que haya unos malos y buenos, ¿no? Simplemente que cumplen ciertas características y todos tienen su lado bueno y su lado malo, ¿no? Fantástica pregunta. Todos conocen el yin y el yang. Ajá. El yin y el yang es estas dos lenguas, una negra y una blanca, que se unen formando un círculo, otra vez el círculo. Esto es de la cultura del Tao, o sea, de 600 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, el yin y el yang, o sea, nos dice que tenemos una parte oscura y una parte iluminada, ¿no? Y es parte de esto. Es parte de esto, ¿no? Esto que decías ahorita, Julissa, o sea, todos somos luz. Somos luz. Realmente somos presencias divinas en la tierra. Es lo que el eneagrama trata de que nosotros descubramos, de que vayas a la luz, que es tu esencia, tu identidad, y te quites un poco la sombra que se te ha venido pegando a lo largo de los años, ¿no? De estos gritos, de ser una tonta, eres un incapaz, etcétera, y que yo me lo creí. O sea, que nos vayamos quitando esas cosas y que vayamos descubriendo nuestro verdadero valor, nuestra luz, ¿no? Claro, Entonces, cada eneatipo, bien lo dijiste, Julissa, cada eneatipo tiene cosas maravillosas que cuando uno las conoce, uno quisiera decir, yo quiero tener de este y de este y de todos. Sí. Y tenemos de varios, pero hay rasgos que predominan, la verdad. Y es lo que constituye mi eneatipo. Pero también decir que cada eneatipo, así como tiene cosas maravillosas, tiene estas partes sombrías, estas partes oscuras, estas partes pecaminosas, por decirlo en el lenguaje cristiano, que no nos ayudan, como dijiste, Ivette, a ser felices, ¿no? Entonces, no hay uno mejor ni uno peor. O sea, todos los eneatipos son maravillosos, son luz, y en la medida que cada uno trabajemos en nuestro eneatipo y vayamos a nuestra esencia, en esa medida iremos cambiando el mundo y nuestra propia vida. Oye, Rico, y también, para podernos pasar a describir cada uno brevemente, pero me llama la atención que como que dependiendo del autor les nombran de diferentes formas, ¿no? Entonces puede ser que si alguien busca eneatipos les salgan nombres distintos a los que vamos a tomar aquí, pero básicamente se refiere a lo mismo, ¿no? Simplemente que adoptan nombres distintos dependiendo del autor. Sí, ¿no? Es correcto. Entonces, esas variantes que vamos a encontrar en los distintos autores que abordemos, pues son solamente nombres, ¿no? O sea, la esencia realmente sigue siendo la misma, ¿no? Muy bien. Perfil de personalidad, ¿no? Entonces, perfecto. Estábamos en el 1, el 2 es el ayudador, el 2 es una persona que se desvive por resolverle la vida a los demás. Y hace por los demás, aquí viene la parte oscura, lo que no hace por sí mismo. ¿No? El candil de la casa. Oscuridad exacto. Sí, el candil de la calle, oscuridad de la casa. Exacto, perfecto para el ayudador. El 3 es el triunfador, es el exitoso. Es una persona volcada tanto en mostrar lo que tú decías al principio, el carro, la casa, el celular, o sea, él tiene lo último, ella tiene lo último de la moda, ¿no? O sea, y se presenta como alguien que sabe, como alguien experto. Y que siempre le va bien. Siempre le va bien, ¿no? Sí. Y siempre está bien, ¿no? Pero un riesgo para él es pues, que no siempre nos va bien a todos, ¿no? Y que a veces nos va mal. Y está bien que nos vaya mal, pero él lo oculta, él lo tapa, él, etcétera. No sabe lidiar con eso, ¿no? Y por eso usa la mentira y el engaño para ocultar esta parte que a él le cuesta lidiar con ella, reconocer. Correcto. Después está el artista,
que es un tipo de ideas geniales, un tipo de visiones únicas, ¿no? Muchos de los artistas, Van Gogh, Dalí, etcétera, eran así como este eneatipo, porque son gente que tiene unas visiones. ¿Cómo se le ocurrió eso, no? Sí, extraordinaria. Una creatividad extraordinaria. Extraordinaria. Y por lo mismo se saben tan especiales que no les gusta que los comparen con los demás. Y entonces, como Salieri y Mozart, ¿no? Salieri era un músico reconocido en su época, pues a todas las cortes iba a tocar, ¿no? Y que llegue ese muchachillo ahí a decir, yo puedo. Y Salieri realmente empezó a sentir envidia de Mozart, que era él toda una vida trabajando sus obras, y Mozart ahí, ¿no? Entonces, este es el tema de los cuatro, la envidia, ¿no? Y ese es su pecado capital. O sea, yo no puedo aceptar que haya alguien tan bueno como yo. Okay. ¿Sí? Está bien Y no duro aceptan la crítica, ¿no? Esas personas que si los criticas se lo toman personal. Todo es como si estuvieras criticando su persona, ¿no? Sí. Y todo lo toman personal. Y ahorita ya, pues... ya estamos pensando en quién. Algunos. Seguramente si nos estás escuchando ya estás pensando a ver cuál seré yo. Sí, ¿cuál seré yo? Es la pregunta. Exacto. Y después, ¿cuál será mi pareja? ¿Cuál será mi hijo? ¿Cuál será mi papá? Sí, ya estamos poniéndoles el eneatipo a cada integrante Vámonos de la con familia. calma. Qué bueno que sale esto, porque un camino recomendado es primero descubrir quién soy yo. Claro. Y me va a ayudar muchísimo descubrir quiénes son aquellos con quienes convivo, aquellas personas con las que vivo. Eso es sumamente liberador, la verdad. Muy bien. Después nos vamos al número 5, que es el intelectual, es el investigador, es una persona que son expertos en las cosas que menos te imaginas, ¿no? O sea, yo tenía un papá en un colegio del que fui director que era experto en murciélagos. O sea, ellos estudiaban los murciélagos, ella y su esposa. Ajá. Eran tipos retraídos, siempre se aislaban de la gente, introvertido. Es el común rata de biblioteca. Sí. O sea, el nerd, exacto. Son especialistas. Pero hasta físicamente. Físicamente, o sea, sí, exacto. Se ocultan en las gafas. Esa es otra cosa que acabas de decir, muy importante. El cuerpo. Ya cuando nos adentramos en el enagrama, el cuerpo revela un poco el eneatipo. El rostro revela el eneatipo. La postura, ¿no? La si vanidad. Eres dominante, si te escondes. Sí, exactamente. Oye. Entonces, este intelectual, su problema es la avaricia. O sea, sé tanto, lo cual me hace único, que yo no comparto nada. Oye, cuéntame qué clasificación de murciélagos hay. Ay, no, pues investígale, léele. O sea, a mí ya me costó. O sea, por eso está mejor solo que acompañado. Y se queda en la biblioteca, se queda en su casa. Él prefiere un libro que estar con nosotros. Sí. Y le preguntas, sobre todo se puede dar mucho en el trabajo, ¿no? Y le preguntas, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? No, a mí me costó aprender, a mí me costó, pues búscale, a ver cómo, ¿verdad? Sí. Sí, conozco algunos. Algunos, ¿no? Ya sé. Y luego nos vamos al eneatipo 6, que es el leal. El leal, el que todo el mundo quiere, ¿no? Sí, no, bueno, es un tipazo, ¿no? Es una tipaza, ¿no? Una persona... es los mejores amigos, ¿no? El que siempre va a estar ahí contigo, etcétera, ¿no? Pero es una persona que le cuesta emprender cosas solas, como se sabe bien con los demás, a él le cuesta ir solo, le da miedo, se siente inseguro. Y ese es su rasgo. De los 7 pecados capitales, el que no está en esos 7 es el miedo, que es el 6, y el 3, que es la mentira o la vanidad, okay. ¿no? Ajá. Luego está el 7, que es el entusiasta. A este se le conoce como el alma de todas las fiestas. Okay. Todo el mundo quiere platicar con él. Y todo el mundo hemos tenido a alguien que yo me quiero juntar con esa persona. Sí, es súper divertido, carismático. Emprendedor, ¿no? Bueno, es genial, o sea, es una chispa, ¿no? Oye, es que piensas en alguien y empiezas a decir, ¿verdad? Exacto, ¿no? La desventaja, la sombrita del 7 es que es amigo de todos, pero no es amigo de nadie. O sea, no va al fondo, no profundiza, porque él lo que quiere es abarcar a todos. Yo soy amigo de todos los que están aquí en la fiesta, ¿no? Pero ¿quién es tu verdadero amigo? No, la verdad, yo cuando empiezan a hablar así de fondo, yo me voy, ¿no? Sus amistades son más superficiales, ¿no? Son superficiales, al fondo. a lo profundo, ¿no? Okay. Él, por ejemplo, quisiera, decimos, él tiene 5 libros en su buró que está leyendo, pero no está leyendo ninguno, ¿no?
O sea, pero dice, no, es que yo tengo todos estos. Ay, O conozco a alguien así. por ejemplo, hay tal retiro, tal taller, tal kermés. En todo. Él quiere estar en todo, ¿no? Ok. Porque entonces es capaz de ir un ratito a todo, hacerse notar y se va, ¿no? Y quedar bien con todos. ¿Cuál es su pecado de él o su actor, su pasión? La gula. O sea, querer abarcar porque nada le satisface, porque no se ha detenido Ok. a descubrir cuál es verdaderamente lo que quiere para sí, ¿no? El 8 es el autoritario, es el líder, es una persona con voz de mando, es una persona experta en algunos temas, en dirigir gente, dirigir equipos, etc. Su problema es la lujuria. No la lujuria entendida como nosotros la aprendimos. Ay, lujuria tiene que ver con sexo y así, ¿no? Sexosos. Sexosos. No, sino más bien con dominio, con control de todo, ¿no? Ok. De todo y de todos, ¿no? Ok. Entonces, pues esa es su bronca y debería trabajar más la humildad, la sencillez, etcétera, ¿no? Y el soltar, el delegar. Son gente que me supongo que no pueden No delegar. y sueltan, son o sea, todo, porque o sea, ellos lo hacen. que Quieren Solo ellos lo controlar hacen todo. bien, Ajá. controlarlo, ¿no? Y finalmente el 9, estas tres últimos, 7, 8 y 9, son del instinto. El 9 es el pacificador. Es la persona que busca la paz a cualquier precio. O sea, ellos huyen del conflicto, no discuten contigo. Está bien, amiguita, tú tienes la razón, no pasa nada. Con tal de llevar la fiesta en paz. Y por- No se Bueno. atreven Por acá a no. cuestionar, no se atreven a No. levantar la voz. No. Ok. Una imagen que luego se usa para describir al 9 es el avestruz, que viene una manada de búfalos y mete la cabeza Ajá, en ajá. en el hoyo. Su cuerpo está fuera totalmente. Sí. O sea, el conflicto lo va a abarcar, pero él cree que no. Ok. Entonces, Pero lo evade y lo hace e- como que no está ahí. lo Me tapo evade. los ojos así como si no fuera a Como si no pasar, Y ¿no? esa es una desventaja tremenda. Ayuda. O sea, al ser pacificador, me supongo que tiene mucho valor, ¿o no? Exacto, Sí. lo que decíamos hace rato. Ajá. Eso es una luz del 9. Ajá. Pero tú sabes que la paz verdadera no se construye evitando el conflicto, No, claro. sino Ujú. enfrentándolo, ¿no? Ujú. Entonces el 9 lo que le cuesta es enfrentar el conflicto, Ujú. discutir contigo, disentir de ti y decir, está bien que tú pienses así, yo pienso así, y Eso es sigamos difícil. siendo amigos o pareja tan tranquilos como... Es difícil. Sí. Oye, yo tengo poquito de todos. Voy escuchando todos y digo... Ya te sí, identificaste, un tú ya montón. sabes cuál eres o, Casi creo. o no. Sí, como el 7, ¿no? Más o Mm, menos, más o o no sé. menos, Todavía sí. no está... Ahí estamos. Ahí, Luego ahí a veces- sigues Viendo, no descifrando. sé, Pero estamos en me eso. imagino que todos tenemos un poco de todos, ¿no? Sí. Y hay uno que domina, Hay pero uno que debemos predomina. tener ahí una mezcla, ¿no? De Sí, varios. y por eso es fácil confundirse y por eso debemos ir como con calma en Para esta descubrir. búsqueda de identificar cuál es mi enemigo. Ok, por ejemplo, Rico, yo tengo una pregunta. Si quien nos puede estar escuchando y que tenga el interés de conocer y dices, ok, aquí nos vas a recomendar un libro, etcétera. Dices, empiezo a verlo. ¿Puede verlo solo la persona o qué maneras hay para poder encontrar su eneatipo? Súper buena pregunta, Ivette. Hay muchos caminos. Uno es sola, el autodescubrimiento, que supone la autoobservación, el autoestudio, etcétera. Ese es uno, ¿no? Y vas a tener muchos hallazgos y muchos logros, ¿no? Otro es frente a un terapeuta, ¿no? Por ejemplo, que conozca el eneagrama y que usen la herramienta del eneagrama para profundizar en tu persona, en tu proceso, en tu sanación, ¿no? Y otro, me parece que un grupo de eneagrama sería fantástico, ¿no? O sea, O sea, fregón, todas estaría nosotras 4 o padrísimo. 5 tenemos interés sobre el eneagrama, pues vamos a estudiar, amigas, y vamos a ver qué descubrimientos, qué actores, cómo te está funcionando a ti, etcétera. Ujú. Para mí esas serían 3 formas muy acertadas de adentrarnos en el conocimiento del eneagrama. Como tú decías hace rato, Julissa, hoy en internet encontramos libros que podemos consultar. Claudio Naranjo es uno de los autores más recomendables que yo haría sobre el eneagrama. Tiene estudios bastante interesantes, como Carácter y Neurosis de Claudio Naranjo, que es un libro que habla justamente de esta parte oscura de sombra que tenemos y que solamente identificándola y asumiéndola vamos a poder ir llegando un poquito a asomarnos a nuestra luz. Pero el punto de partida es mi pecado, es mi pasión, es O mi sea, por sombra. ahí tenemos que empezar Ahí a es la trabajar. entrada.
¿sí? Porque es lo que vivo todos los días. O sea, me pierdo en mil cosas, no saludo a nadie, a todo mundo le grito, a todo mundo le quiero ayudar menos a mí. O sea, ese es mi día a día. No quiero decir lo que pienso para evitar un conflicto y eso debe ser terrible. O sea, exacto. Entonces, también, observarnos en el día a día nos va a llevar a identificar qué eneatipo soy. De ahí voy a la luz, ¿no? Fíjate que a mí me parece bien útil el hacer este proceso acompañado por la experiencia que tuve yo en el diplomado. Este tema yo lo conocí en un diplomado donde acá Rico es facilitador. Entonces éramos un montón de gente ahí tratando de descubrir qué eneatipo éramos y como dice Ivette, nos voló la cabeza porque estábamos tratando de descifrar y si soy este y si soy y tú eres este y tú eres lo otro. Y a veces también la opinión de las personas que te conocen te ayuda a orientarte un poco más en lo que tú a lo mejor no alcanzas a ver, ¿no? Pero definitivamente yo creo que la observación de mí mismo, la autoobservación es útil, el investigar un poquito para orientarme, para conocer cuáles son los eneatipos y conjugarlo. A mí se me hace muy útil con esta parte de otras personas, con esa retroalimentación. Sí. Yo creo que ahí hay una receta muy buena como para ir descubriendo qué eneatipo soy. Aunque sé que hay algunos tests como tal, ¿no? Contestas ciertas preguntas, hay algunas páginas de internet, yo hice una en una página de internet y ahí te va diciendo al final, dependiendo los puntos o las respuestas que tienes, cuál puede ser tu eneatipo dominante, ¿no? Sí. De hecho, hay un libro que se llama La sabiduría del eneagrama de Don Richard Hudson, que trae dos tests, un test de entrada en el que más o menos dices, creo que soy esto, y luego te vas al capítulo del test que ahí, del eneatipo que medio descubriste ahí, para profundizarlo, ¿no? Entonces, ese es un buen libro en el que podemos apoyarnos, ¿no? Ok. Pero es un proceso constante, ¿no? Digo, yo un poco me frustré porque de inicio no hallaba y yo estaba entre el 6 y el 2 y no sabía, soy 6, soy 2 y como que te clavas ahí, pero bueno, es un proceso, ¿no? De aprendizaje, de ir descifrando y puede ser que ahí te estés entre más o menos 2, ¿no? Sí, y quiero retomar sus inquietudes del principio para decir, nos podemos arreglar. Todas las personas, así como somos y como funcionamos, nos podemos arreglar para ser la mejor versión de mí mismo, para mi familia, para mis amigos, para la sociedad, para el mundo. Yo me puedo arreglar. Es un camino, no corto, pero es un camino de profundización para ir quitando las sombras y ir a la sabiduría de nuestra esencia, ¿no? Y esto nos lleva a romper frases que luego escuchamos en nuestra sociedad como, así soy yo, ¿y qué? O sea, no. Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Exacto. Exacto. Ya saben cómo soy. Sí, porque no te responsabilizas de hacer ningún cambio. Simplemente así soy. Si me quieres, te aguantas. Exacto. ¿Y cuántas veces esas frases terminan con muchas relaciones? Totalmente. Familiares y de todo. De pareja, de amistad, etcétera, ¿no? Y sería genial. Miren, este trabajo yo lo conocí la primera vez trabajando por la paz, con un equipo de extranjeros de diferentes países. ¿Cómo me costaba y nos costaba a todos sentarnos a trabajar juntos? Porque tu cultura era holandesa, era inglesa, era francesa, era norteamericana, era mexicana. No. Si de por sí nosotros, mexicanos, somos distintos. No nos entendemos entre nosotros. Cuesta, ahora con otras culturas. Entonces nos dieron este taller. No, hombre, fue bien liberador. Dejé de desgastarme porque mi amigo, mi compañero, tenía un ritmo distinto de trabajo que el mío, un enfoque diferente. Y dije, bueno, no tiene que ver conmigo, no es en contra mía. Así es él, ¿no? Fue liberador. Oye, y ahorita que hablas de las diferentes culturas y todo esto, a mí se me hizo bien interesante cuando nos comentaste que incluso los países tienen como un cierto eneatipo, ¿no? Y por ejemplo, México es el 9, el pacificador, ¿no? Sí. Y como también, digo, a ese nivel puede llegar la caracterización de la representación cultural o históricamente como un país ha sido, que tiene su eneatipo. Eso me pareció bien interesante. Sí. Les recomiendo este libro, es un estudio de Claudio Naranjo que el libro se llama El eneagrama de la sociedad, de Claudio Naranjo, y ahí él hace este estudio de cómo cada país en el mundo tiene un eneatipo predominante como cultural. Por ejemplo, dinos unos 2, 3 ejemplos. Bueno, México ya comentamos que es el... Vayan a Francia y háblenles en inglés y van a decir, sáquese, o sea,
O sea, los franceses les hablas en inglés y mejor prefieren hablarte en español. O sea, son únicos. ¿Qué otro país, excepto Son una artistas partecita ellos, son son cinco. una partecita Ajá. de Canadá y la Guyana francesa, pero los franceses son únicos, ellos son el 4, El ¿no? 4. Ah, ok, Ok. ok. Inglaterra, ¿a qué hora se toma el té en Inglaterra? A las 6. A las 6, Sí. pero no a las 4:30, no a las 5:30, no a las 6:30. Se Ujú. toma a las 6, es un 1. Inglaterra es el Ok. 1, es así perfeccionista, cuadrado, etcétera, ¿no? Vean bailar a los ingleses, ¿no? Todos duros, ¿no? Ajá. O sea, así, ¿no? Estados Unidos, o sea, la tierra de las oportunidades, ¿no? El Ok. éxito, ¿no? Estados ¿Es el Unidos 7? el 3. El Ah, el 3. 3. Sí. Todo le Ah, va claro, el bien, todo sí. triunfador. Es el triunfador, el Claro. exitoso, somos la mejor cultura, Sí, etcétera, ¿no? el consumismo. Está bien interesante, ¿no? Ajá. Entonces tú ves esos rasgos de la cultura y dices, claro que encaja en el eneatipo, ¿no? Ok. Y así. Oye, Rico, yo creo que tendríamos que hacer una segunda versión del Sí. eneatipo para poder ahondar un poquito más en cada uno, porque hablamos como que muy básicamente de cada uno, hablamos de las herramientas que podemos usar como para adentrarnos un poco más a descubrir qué características tiene cada eneatipo y qué herramientas podemos usar para descubrir cuál somos, ¿no? Pero sí, sabíamos que iba a ser difícil abordar Sí, es este demasiada tema porque información. es muchísimo. Sí. Pero bueno, es como despertar ahí el interés a ti que nos estás escuchando para que te adentres un poco más en esta herramienta. Y entonces quisiera que retomáramos con lo que compartimos. Entonces, a fin de cuentas, el eneagrama, ¿para qué nos sirve, no? Tú decías, bueno, es esta herramienta que nos va a permitir quitarnos las capitas de esa cebolla, llegar a nuestro centro, a nuestra luz, a nuestra esencia y realmente descubrir quiénes somos, ¿no? Y en este proceso, creo que también nos va a permitir descubrir, ahorita lo comentabas, a los demás, porque él es así y no desgastarme y entender que, bueno, así es él. Entonces, creo que es algo que nos va a ayudar también en nuestras relaciones interpersonales, no nada más en conocernos a nosotros mismos. No sé qué otro sentido, qué otra utilidad tiene esta herramienta del eneagrama. Pues ya con esa, Julissa, mira, Ya lo fíjate, dijo o sea, todo. estas preguntas que Sí. planteabas, Ciudad, al principio y también Julissa, me hicieron recordar este cuento de Anthony de Melo, o sea, que se muere una señora en un pueblo y se va al cielo según las tradiciones, ¿no? Y llega al cielo y toca la puerta y allá dicen que San Pedro es el que tiene las llaves ahí, entonces abre, ¿quién es? Y entonces la señora dice, Doña Lupita, no le pregunté su nombre, le estoy preguntando quién es. La señora pues, se saca de onda, ¿no? Ya le dije mi nombre, ya abre la puerta, ¿quién es? Pues soy la esposa de don Francisco, no le pregunté con quién está casada. Ah, ching, ya le di 2 respuestas de quién era yo. Soy la mamá de Hugo, Paco y Luis. No, no le estoy preguntando de quién es mamá. ¿Quién es usted? Soy la señora de la tiendita de la esquina. No le preguntaba a qué se dedica. ¿Quién es? Ajá. No, pues ya le di todas mis respuestas. Soy la doctora, soy la... ¿Sabe qué? Regrese a la tierra 6 meses a investigar quién es usted y después regresa, ¿no? Porque todas estas preguntas de qué hago, qué soy, qué estudié, qué tengo, qué puedo, no responden quién soy. Entonces, Exacto. ¿para qué me ayuda el eneagrama? Para saber verdaderamente quién soy y no esto que crecí creyendo que era. Porque yo soy mucho más que mi personalidad. Soy mucho más que lo que me dijeron que soy. Y el eneagrama te ayuda a ir a esa abundancia del ser, ¿no? ¿Para qué? Para ser más feliz, para disfrutar más la vida, para relacionarte mejor con tu familia, con tus amigos, para Te puede disfrutar el ayudar, mundo. Rico, para diseñar tu vida, incluso. ¿sí? Totalmente. No, padrísimo. Totalmente. Ok. Y porque bueno, además cada eneatipo, obviamente ya no vamos a alcanzar a abarcar, pero te ayuda a descubrir esta palabra que tú usabas, tus pasiones o tus deseos, tus miedos, tus rasgos. Entonces, eso es lo que ya adentrándonos en cada eneatipo nos va a ayudar a dirigir, como dice Ivette, a planear qué áreas tengo que trabajar, hacia Sí. dónde tengo que ir, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, ¿no? Para balancear en nuestra vida y poder, pues, tener una relación satisfactoria con nosotros mismos y con los Sí. demás, ¿no? Sí, exactamente. O sea, justamente cada pecado Ujú. tiene una contraparte que se llama virtud. Entonces, una vez identificando mi eneatipo y mi pecado, tengo que identificar la virtud que tengo que trabajar. Si yo le ando queriendo arreglar la vida a todo mundo y quítame ese vaso de ahí, acomoda bien tus zapatos, etcétera,
O sea, y que me exaspero de eso y me prendo y me enojo y les grito. A ver, serénate. Entonces la serenidad es la virtud para el uno. ¿Sí? Ok, lo que ¿Sí? ocupamos. Ajá. Entonces, okay. ¿Para qué te va a ayudar? Pues para vivir más en paz, aceptando a los demás como son, trabajando mejor como familia, en equipo, Claro. etcétera, ¿no? Ay, Rico, no acabamos, está interesantísimo. Lamentablemente Nos el echamos tiempo la se nos, ronda. el Sí. tiempo se nos va. Pero ¿qué te parece, Rico, si continuamos el tema? Y sirve también que la gente que nos esté escuchando puede irnos mandando algunos temas, algunas dudas, algunos comentarios, si tienen alguna anécdota incluso, inquietud. Entonces, bueno. Y lo retomamos. Sí, Nos me echamos encantaría. la segunda Me encantaría ronda. Yo creo porque que no sí, terminamos de ahondar este en tema cada padrísimo. eneatipo, yo Ajá. creo que sí, valdría muchísimo, muchísimo la pena. Porque en estas descripciones uno empieza a verse, yo soy ese. Sí. Si ya con esta pequeña descripción ya empezamos a identificarnos y a identificar a otras personas, yo creo que sí vale la pena escudriñar un poquito más en cada eneatipo, pero bueno, de inicio esperamos que les haya llamado la atención para después pues emprender este viaje de aprendizaje. Entonces, bueno, pues te agradecemos muchísimo, Rico, que nos hayas acompañado hoy, aprendimos muchísimo. Invitamos a todas las personas que nos escuchan. Si tú nos estás escuchando, síguenos en nuestras redes sociales, síguenos en nuestro canal de YouTube para que también nos puedas ver, para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido y para que puedas ver también el símbolo del eneagrama y lo que estuvimos describiendo gráficamente aquí. Te invitamos a que pues nos acompañes, nos sigas y no te pierdas nuestro siguiente episodio. Muchísimas gracias, Ivette, amiga. Gracias, Rico. Gracias, Rico. Gracias por tu tiempo. Ivette, y esperemos de verdad que les sirva esta información y en la cajita les vamos a dejar los libros, en la cajita de información de los libros que nos recomendó Rico. Muchas gracias. Gracias. Recuerda que lo que aquí compartimos es solo la opinión personal de nuestros invitados. No siempre refleja la postura de El Sentido de las Cosas Podcast ni de su equipo.